Bienvenidos a una edición estelar de Mundo Cristiano. Es un gusto poder acompañarle. Mi nombre es Angie Zamora. Mi nombre es Kevin Valverde, igual un placer tenerlos acá en esta edición. Vamos de una vez a los titulares. Venezuela está pronto a tener elecciones presidenciales mientras el presidente Maduro busca acercarse a los cristianos. ¿Qué hace la iglesia? Se lo contamos en esta edición. Más de 20 iglesias fueron multadas por el gobierno y amenazadas con perder sus terrenos en Nicaragua. El conferencista y motivador Nick Vujicic viajó a Israel para darle un mensaje de esperanza a los soldados heridos en batalla. Le contamos de esto y mucho más en esta edición de Mundo Cristiano. El presidente Nicolás Maduro está buscando acercarse a los evangélicos de Venezuela a solo semanas de las elecciones presidenciales del país. Recientemente se reunió con pastores en el Salón Bocayá del Palacio de Miraflores en un evento donde se llevaron a cabo oraciones y se declaró el 15 de junio como el Día del Arrepentimiento y de la Esperanza en Cristo. Esta reunión se realizó 43 días antes de las elecciones presidenciales en un aparente esfuerzo por acercarse a la comunidad evangélica. En el acto estuvo presente el pastor, quien dirigió una oración pidiendo perdón a Dios por las fallas cometidas. El presidente compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales, luciendo con una estola con una cinta bíblica y expresando su apoyo a las iglesias cristianas. Este acercamiento a los evangélicos ocurre en un contexto donde Maduro ha sido previamente vinculado a prácticas de brujería y santería. Tú oirás el clamor, tú perdonarás el pecado, tú sanarás la tierra. Perdónanos porque te dimos la espalda. Perdónanos porque nos fuimos detrás de dioses extraños. Perdónanos porque adoramos dioses, Señor, que no eras tú. Perdona nuestro pecado, nuestra inmoralidad, nuestra corrupción. Perdona, Señor, nuestras faltas. Bueno, y como venimos comentando, en Venezuela se acercan las elecciones presidenciales. Se definirá el destino político de la nación por los próximos 6 años y desde ya las campañas de los candidatos se hacen visibles. Para la iglesia ha sido también un reto acordar cuál será el llamado para toda la comunidad cristiana debido a las diferentes posiciones políticas y encuentros ideológicos sobre el acontecer político. Veamos el siguiente reportaje que realizó nuestro equipo de Venezuela. El próximo 28 de julio se celebrará en Venezuela las elecciones presidenciales, fecha que además coincide con el nacimiento del expresidente Hugo Chávez. Nicolás Maduro, quien ha estado al frente del poder durante los últimos 11 años, será el candidato a reelección abanderado por la tolda política de izquierda. Sin embargo, después de esquivar los diferentes obstáculos impuestos por el régimen chavista para alzar la tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática, es oficial que la derecha venezolana tiene un candidato. Se trata de Edmundo González Urrutia. Acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. Ya tenemos fecha, 28 de julio. Ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia. Pese a toda la tensión política que existe, la iglesia venezolana ha decidido unir fuerzas para orar y clamar a Dios de cara a los próximos cambios que se avecinan. La Iglesia Cristiana de Venezuela, nuestro consejo es que vayamos a ejercer el derecho al voto. Vayamos todos a ejercer el derecho al voto, ya que está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 63 de la Constitución, allí nos dice que tenemos ese derecho para ejercer el voto. De que el voto es secreto, así que no tengan miedo, vayamos a ejercer el derecho al voto. Para el pastor venezolano, la postura de la Iglesia Nacional debe ser orar e interceder por los próximos comicios de cara a un cambio que traiga alegría a los venezolanos. Nuestra postura, nuestro trabajo es orar por esta nación, orar como lo dice en el capítulo 2 de la primera carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 1 y 2. Allí nos dice que debemos orar por todos los hombres, por todos los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente.
Es importante destacar que tras la realización de este reportaje, varios líderes se privaron de declarar sus posturas por temor a represalias por parte del gobierno. Esto representa ser un tema delicado que ha trascendido a persecución política por pensar diferente hasta en líderes cristianos. Desde Caracas, Venezuela, para Mundo Cristiano. Más de 20 iglesias en Nicaragua fueron multadas por el gobierno y fueron amenazadas de ser confiscadas si no pagaban. ¿Cuál fue el motivo de estas multas? Pues el gobierno no dio explicación, al contrario, dio amenazas. Más de 20 representantes de iglesias evangélicas de Nicaragua se aglomeraron en las oficinas de la Dirección General de Ingresos para enfrentar una situación alarmante: el pago de multas que no se explican de más de 20,000 córdobas, es decir, más de $500. En general le llegó a entregar una multa injustificada y ellos, al preguntar a qué se debían estas multas, pues lo único que recibieron fue amenaza de que iban a quitarle las propiedades. Eso se traduce pues a una confiscación, a como lo han venido haciendo con diversas propiedades de la Iglesia Cristiana Evangélica y también de la Católica. Marta Molina es una abogada que vigila la persecución contra la Iglesia Cristiana, Católica y Evangélica en Nicaragua. Desde el exilio, ella critica fuertemente al gobierno por utilizar las instituciones para presionar a las iglesias. De hecho, ahora hay más de 11 miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica detenidos injustamente y que no se le han respetado sus derechos humanos. Y en los días más recientes me he comunicado con algunos pastores cristianos evangélicos que me han expresado que la dictadura sandinista, a través del Ministerio del Interior, que es un ministerio recién creado mediante ley y que está siendo utilizado para reprimir a las iglesias, a las organizaciones sin fines de lucro y a la sociedad en general, le llegó a entregar una multa. En cuanto a las iglesias multadas, Marta explica que es poco lo que pueden hacer. Bueno, fueron más de 20 congregaciones cristianas evangélicas las que fueron multadas e inmediatamente ellos procedieron a pagar estas multas injustificadas porque obviamente no querían perder sus propiedades y al perderlas, pues era obvio que ya no iban a seguir realizando los cultos cristianos evangélicos a como regularmente lo han venido haciendo. No hay ninguna posibilidad para nadie en el país de que trate de hacer un diálogo. Esta no es la primera vez que el gobierno actúa contra la iglesia o líderes cristianos. Un misionero estadounidense, su familia y 11 líderes cristianos enfrentan graves cargos por parte de funcionarios nicaragüenses que los acusan de lavado de dinero y crimen organizado. Reed Hancock, fundador de Mountain Gateway Order, negó estos cargos en una entrevista con CBN News y dijo que cree que la batalla legal es una respuesta directa a decenas de nicaragüenses que asistieron a los poderosos eventos evangelísticos de su organización el año pasado. Varios cristianos y conservadores de Estados Unidos se están defendiendo de las imposiciones que les quieren poner grupos LGBT. Les contamos los detalles al volver de la pausa. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Continuamos con más de Mundo Cristiano. El pastelero Jack Phillips regresa otra vez a la corte por sus creencias cristianas. La Corte Suprema de Colorado escuchó el martes los argumentos del panadero que se negó a hacer un pastel para celebrar una transición de género y ahora quiere asegurarse de que no tenga que expresar mensajes que violen sus creencias cristianas.
El artista de pasteles de Colorado es el propietario de Masterpiece Cake Shop y a lo largo de estos años ha sido arrastrado a los tribunales en numerosas ocasiones debido a sus convicciones bíblicas. En el 2017, Aur Mescardina llamó a la pastelería de Phillips en los suburbios de Denver para solicitar un pastel de cumpleaños que tenía un glaseado azul por fuera y rosa por dentro para celebrar una transición de género. Jack dijo que no podía hornear el pastel debido a sus convicciones religiosas. En 2018, Phillips obtuvo una victoria parcial en la Corte Suprema después de negarse a hacer un pastel para una boda gay debido a sus creencias religiosas y espera que este nuevo caso sea otra victoria para él y la libertad religiosa de Estados Unidos. Y eso esperamos todos. Seguimos con más. Un triunfo para el deporte femenino. Lia Thomas, una nadadora estadounidense transgénero, no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimara su apelación por sentirse, según él, excluido de las competencias femeninas. El nadador transgénero Lia Thomas perdió su desafío contra el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, el máximo tribunal del mundo en materia de equidad deportiva, para revocar las reglas de World Aquatics que impiden a las mujeres trans competir en divisiones femeninas. Thomas, de 25 años, hizo la transición a mujer mediante terapia hormonal después de competir durante 3 años como masculino en el equipo de natación de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Thomas se convirtió en el primer nadador transgénero campeón de la NCAA en la historia de la División 1, pero poco después World Aquatics votó a favor de restringir la participación de atletas transgénero en las competiciones femeninas de élite, a lo que el hombre de 25 años había presentado en enero un recurso ante el TAS en busca de anular la prohibición y volver a competir, argumentando, según él, que las disposiciones eran inválidas, ilegales y discriminatorias. Este triunfo, que muchos aplauden de pie en justicia para el deporte femenino, le impide al transgénero participar en los próximos Juegos Olímpicos París 2024 a realizarse en julio. Cabe destacar que para este fallo del tribunal fue clave un documento científico que aseguró que nadadores como Thomas conservaron importantes ventajas físicas en resistencia, potencia, velocidad, fuerza y tamaño de los pulmones al atravesar la pubertad masculina, incluso después de reducir sus niveles de testosterona mediante medicamentos. World Aquatics dijo que acogía con satisfacción la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo en un caso que creen que es un gran paso adelante en sus esfuerzos para proteger el deporte femenino y mantener la competencia justa. En relación con este tema, otra buena noticia es que el Departamento de Educación de Estados Unidos está revisando la orden de un juez federal que bloqueó las nuevas reglas que amplían las protecciones del Título 9 a los estudiantes LGBTQ impuestas por la administración de Joe Biden, a lo que críticos indican que los cambios eliminarán las protecciones para las mujeres, por lo que líderes republicanos y grupos conservadores prometieron impugnarlo en los tribunales. Esto pone de cabeza socialmente todo lo que hemos conocido sobre las protecciones de la libertad de expresión de la primera enmienda al exigir el uso de pronombres preferidos. Y por supuesto, el cambio más grande es la expansión para incluir la identidad de género, lo que enfrenta a los hombres biológicos contra las mujeres biológicas en una especie de batalla por las edades bajo el gobierno de este régimen en particular. En abril, la administración Biden amplió la definición de acoso sexual en las escuelas y universidades para incluir a los estudiantes homosexuales, lesbianas y transexuales, prohibiendo la discriminación basada en estereotipos sexuales, orientación sexual e identidad de género. La autora y oradora cristiana Joyce Meyer anunció en sus redes sociales la apertura de una fábrica de suministros en Zimbabue, África, a través de Hope Factory, en español, Fábrica de Esperanza. Más de 500,000 niños recibieron alimentos diariamente. Joyce Meyer, a través de un post en Instagram, dijo que espera alimentar a miles y miles de personas en el futuro. Este proyecto fue posible gracias al apoyo financiero de los donantes del Ministerio Joyce Meyer, que sirven a familias necesitadas en África. El ministerio tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de los niños a través de los alimentos nutritivos y ofrecer un mejor futuro en la región. Y no solo eso, lo más importante, el compromiso de seguir compartiendo el Evangelio para mostrar el amor de Dios con quien más lo necesita.
Y los reconocidos y queridos hermanos Alex y Stephen Kendrick no se detienen y continúan creando historias ejemplares para todo público. Los productores de películas como Cuarto de Guerra, A Prueba de Fuego y Reto de Valientes trabajan en alianza con Providence Films y Arfin Films de Sony Pictures en una nueva historia denominada The Forge o, en español, La Forja. La cinta muestra la historia de un adolescente que no cuenta con el apoyo de un padre y tras pasar un año fuera de la escuela secundaria y sin un rumbo establecido, es desafiado a tomar un nuevo camino. Acompañado de una madre soltera que enfrenta diversos desafíos y un exitoso hombre de negocios, lo motivan a encontrar un propósito, y es a través de las oraciones de su madre y el discipulado bíblico de su nuevo mentor que el joven comienza a conocer el plan que Dios tiene para su vida sin imaginar que era más de lo que esperaba. En cuanto al elenco, incluye rostros muy conocidos, entre ellos Priscilla Shirer y Karen Abercrombie de Cuarto de Guerra y la representación de Aspen Kennedy como nuevo talento. The Forge se estrenará en los cines de Estados Unidos en pocos meses, el 23 de agosto. Y el conferencista y motivador Nick Vujicic viajó a Israel para darle un mensaje de esperanza a los soldados heridos en batalla. Los detalles al volver de la pausa. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Un ministerio judío trabaja para llevar el evangelio al mismo pueblo judío, a pesar de lo controversial que esto pueda resultar. Debemos compartir el evangelio con la comunidad judía. ¿Cuál es la labor que tenemos como cristianos en este tema? Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Vladimir Pigman. Él es de Beit Shar Shalom. Es, en español, podría traducirse como la comunidad del Príncipe de Paz, que se encuentra con nosotros hoy acá en Mundo Cristiano, con quien vamos a conversar un momentito. Thank you for your joining. Gracias por estar aquí con nosotros. La pregunta más importante es, ¿por qué deberíamos compartir el evangelio con los judíos? La razón básica o la más importante es que Jesús es el Mesías judío. Vino primero al pueblo judío. El evangelio es una buena noticia para los judíos. Es decir, el evangelio es la buena noticia para todos. Si lo es también una buena noticia para el pueblo judío. Compartir el evangelio con el pueblo judío es como compartir el evangelio con sus receptores originales. Sería extraño compartir el evangelio con otras naciones dejando atrás al pueblo judío. ¿Podría ser controversial compartir el evangelio con los judíos? De manera absoluta, porque esos 2000 años de historia de relación entre el pueblo judío y los cristianos fueron bastante turbulentos. Hubo mucha violencia contra el pueblo judío por parte de la iglesia. Por eso el pueblo judío es muy reacio a creer en Jesús. Consideran que Jesús es completamente para él, no para ellos. Y nosotros tratamos de restaurar la realidad histórica de justicia a Jesús, que Él es judío y Él es el Mesías para el pueblo judío. Es controvertido debido a la historia, pero es absolutamente natural. Está relacionado con la Biblia. ¿Qué piensan los judíos de lo que Él está haciendo? Es una gran pregunta. A los judíos les molesta sobre todo que volvamos a compartir el evangelio por razones históricas. Pero nosotros intentamos tender un puente entre el pueblo judío y Jesús, que es el rabino judío, que es el Salvador y el Redentor del pueblo judío. Intentamos restaurar a Jesús en medio de su pueblo elegido, Israel. Así que el pueblo judío está molesto con nosotros ahora, pero empieza a reconocer el judaísmo de Jesús. Más tarde, ellos estarán contentos con nosotros por lo que hacemos. ¿En qué estás trabajando actualmente en Latinoamérica? Lo que hago actualmente, bueno, no es mucho. Por eso estoy aquí,
porque Dios nos trajo aquí muy sorprendentemente para descubrir lo que Dios quiere que hagamos por el pueblo judío de habla hispana y por el cristianismo latino juntos. Judíos y gentiles juntos para la gloria del Mesías de Israel y el Salvador del mundo. ¿Por qué Latinoamérica? Porque Dios ama a América Latina, porque Dios ama a la gente aquí, porque Él ama a la gente judía que habla español y ama a los cristianos aquí en América Latina y a la gente aquí. La gente necesita escuchar el evangelio del Mesías judío en general. ¿Cuál es la perspectiva para los próximos años? Los cristianos aprenden a compartir el evangelio con el pueblo judío que conocen. Los cristianos aprecian a Jesús como el Mesías judío. Los cristianos entienden la plenitud del evangelio, que es la buena noticia para los judíos, y celebramos la unidad de la iglesia, que se compone de judíos y gentiles en el cuerpo del Mesías, en unidad, en la preparación para el regreso de Jesús. Vladimir, gracias por acompañarnos. Es un placer tenerle acá. Gracias. Conversamos con Vladimir Pigman, quien es un promotor total del evangelio en el mundo judío. Aquí está apareciendo en este momento la información, donde ustedes los pueden contactar, escuchar y aprender más de lo que se está haciendo en este momento y este inicio de este ministerio para América Latina. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Cerca de 4.000 soldados israelíes han resultado heridos desde el 7 de octubre, muchos de ellos con lesiones que les ha cambiado la vida. Recientemente un invitado especial les animó a no dejar que estos cambios les arruinen la vida. Cuando tenemos un aspecto diferente, somos a los que todo el mundo mira. Así que el hecho de que sigamos existiendo, el hecho de que a veces sonriamos, el hecho de que sigamos saliendo allá afuera, hay mucha gente que dice, vaya, si él no se rindió, entonces yo no me voy a rendir. Aquí en el Centro Médico Sheva han tratado a muchos de los soldados heridos en la guerra desde el 7 de octubre. Algunos de ellos incluso han perdido miembros. Hoy han tenido una visita muy especial. Hoy ha sido increíble estar aquí con los soldados heridos. Mi madre era enfermera, así que siento compasión por los médicos y las enfermeras que atienden las necesidades de los que están aquí y de las familias afectadas. Creo que en un momento como este es muy importante que aparezcamos y mostremos nuestro apoyo y amor y que sembremos semillas de luz y fe en todos los presentes. El orador internacional Nick Vujicic declaró a CBN News que se sintió humilde e inspirado tras hablar a los soldados heridos. Tuve varias conversaciones con un par de personas en privado y luego también en un pequeño grupo. Creo que fue un momento muy alentador para ellos y también es maravilloso ver esperanza en sus ojos. Me ha dado una perspectiva para ver que, de acuerdo, todo está bien. Acabo de perder una extremidad, pero si Nick tiene una carrera y una familia increíble, no hay razón para que yo no la tenga también. Tras servir 91 días combatiendo dentro de la Franja de Gaza, Omri Rosenblatt, de 23 años, resultó gravemente herido cuando intentaba desmontar bombas y una explosión le derribó una casa encima. En realidad, toda la casa se derrumbó sobre nosotros, al igual que se ve como las películas de terremotos en Nepal. Así es como se veía. A pesar de estar casi enterrado bajo los escombros, Omri consiguió hacer señales a los rescatistas, los sacaron y los llevaron al hospital. El médico y el comandante del equipo y todos mis chicos estaban 100% seguros de que no lo iba a lograr. Aunque Omri sobrevivió, los médicos le amputaron la pierna izquierda y tuvieron que reconstruirle la derecha. Escuchar a Nick le dio esperanza. Me da mucha motivación porque Nick habla muy bien y da muchos ejemplos de su vida. Como amputado, puedo sentirlo más cerca de mí. Es increíble. Sinha Greeniman es subcomandante de SACA International, el servicio voluntario de búsqueda y rescate que participa intensamente en el tratamiento de los heridos y ayuda a recuperar a los muertos desde el 7 de octubre. Greeniman conoció a Nick en Estados Unidos y ayudó a organizar esta reunión especial. Hablamos de toda la situación y les dijimos que le gustaría venir a ver a los soldados para poder darles valor y fuerza para seguir haciendo lo que están haciendo y darles una forma viva y espiritual de vivir y continuar con su vida. Greeniman admiró la respuesta de los soldados a los ánimos de Nick. Fue hermoso lo que dijeron. Y luego, cuánto coraje y cómo sentirse cerca de él. La vida no se acaba por esto.
Como se puede ver, la hermosa familia que tiene, esposa e hijos, y la vida que es hermosa. Nick quiere que los israelíes sepan que no están solos y que América no es su salvador. Aunque me siento solo en Israel, en este momento, como ciudadano estadounidense estoy muy horrorizado. En general, de Occidente y de lo que permitimos que la gente diga sin entender realmente lo que está pasando. Estamos hablando de maldad, estamos hablando de terrorismo. Estamos hablando de gente que su única misión en la vida básicamente es matar a los judíos y a los cristianos. Y creo que esto es un momento muy importante para que los cristianos y los judíos se unan, se alineen y recen. Aunque Omri no sabe qué le depara el futuro, dice que tal vez siga el ejemplo de Nick. También insta a los que odian a Israel a que piensen en lo que dicen y hacen. Lee un poco sobre la verdad, no solo lo que hay en los medios sociales, porque todos los medios sociales y los medios de comunicación están influenciados por el dinero y por esas cosas, y por el terror y el dinero de la sangre. Por favor, ven a Israel. Creo que soy un tipo muy agradable. Kennyman dice que es alentador ver que la gente apoya a Israel en estos momentos. Solo el abrazo de saber que tanta gente está detrás de nosotros, como Am Yisrael, el pueblo de Israel, recibiendo el apoyo de estar ahí, abrazándonos. Eso es solo algo que nos permite seguir haciendo lo que sea que estemos haciendo como una mente fuerte y comprendiendo que nada puede detenernos. Como se dice, nunca más. Y si usted aún no ha tenido la oportunidad de ver nuestro podcast Cuenta Regresiva, aquí le compartimos un resumen. Pero sin duda se está peleando una guerra espiritual y religiosa, obviamente. A ellos les llaman sionistas porque están luchando para traer de vuelta el origen del territorio. Es importante recordar que los musulmanes o el islamismo no existía desde antes de Cristo, ni siquiera durante Cristo. ¿Quién llega primero? Obviamente, en la historia está el reino de Israel, en la historia están los judíos antes que los musulmanes, incluso los cristianos estaban antes que los musulmanes. El Corán es un libro muy radical. La guerra no solamente es contra Israel, es contra el mundo, porque los musulmanes no se van a quedar... Contra el mundo occidental, es decir, nosotros. Sí, porque los musulmanes no se van a quedar en paz hasta que conquisten todo el territorio humano, todo el mundo. Es decir, ¿cómo yo defiendo algo que a mí mismo me puede matar? No tomen una posición política, más bien tomen una posición espiritual. Y recuerde, todas estas informaciones las tenemos en mundocristiano.tv, ampliadas y al día para que no se las pierda. Muchas gracias por acompañarnos.